хоч голки збирай, вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Сядемо у купоці тут під калиною, і над панами я Ahí nos invade el invierno. Estamos hablando del invierno en Rusia, de lo difícil que es librar una guerra y terrible que es librar una guerra, pero sobre todo en un invierno como el ruso. Y es que los ataques rebeldes contra las fuerzas ucranianas en Debaltsevo están poniendo en peligro el acuerdo firmado en Bielorrusia la semana pasada. Pese a ello, Alemania ha reiterado que Europa seguirá haciendo lo posible por mantener el pacto. El acuerdo firmado en Minsk la semana pasada corre peligro debido a que el fuego no se detiene en Debaltsevo. Estas imágenes muestran a los rebeldes disparando contra posiciones ucranianas afuera de dicha ciudad, pese a la tregua. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, ha informado este lunes que sus observadores aún no han podido llegar a Debaltsevo, ciudad en la que se han concentrado los peores enfrentamientos en las últimas semanas. Pese a ello, dicen que el alto al fuego se mantiene a nivel general, aunque reconocen que hay incidentes en dicha localidad ucraniana. Nos han informado que las áreas en las que el alto al fuego en el momento no se está llevando a cabo, total o integralmente, se encuentran en la ciudad de Donetsk, en Debaltsevo, así como en y alrededor de Luhansk. Desde Bogotá, Colombia, el ministro de Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier dijo que Europa seguirá haciendo todo lo posible para mantener el alto al fuego entre Ucrania y las fuerzas separatistas apoyadas por Rusia en el oriente de ese país. Mientras que en Novo-Ogariovo, el presidente Vladimir Putin dirigió una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia para discutir la implementación del Acuerdo de Minsk. En este contexto ha surgido una polémica por la difusión de fotografías falsas de parte de Ucrania. La semana pasada, el senador estadounidense James Inhofe mostró estas imágenes de la presencia de tanques rusos en el territorio ucraniano y que en realidad corresponden a momentos capturados en Georgia en el año 2008 durante el conflicto con Rusia. Estas fotografías fueron proporcionadas por miembros del Parlamento ucraniano, según el senador Inhofe, mientras que en Moscú creen que es parte de una campaña para demonizar a Rusia y su participación en la crisis ucraniana. Lo que comentábamos hace un rato con Farid era por qué era tan importante el lugar donde se llevan a cabo estos combates, ¿no? Y es porque está entre dos ciudades que son bastiones de los prorrusos y si toman esta ciudad tendrán un camino libre. Claro, digamos, no es una cuña que impida la comunicación entre las dos grandes zonas del Donbass, que es la región del este que controlan las milicias prorrusas, que son a su vez las ciudades de Luhansk y Donetsk, pero en todo caso dificulta la comunicación entre ellas y es el último bastión importante que le queda al gobierno ucraniano en el este del país. Yo pensé que por eso se postergaba el inicio del cese al fuego casi 72 horas, básicamente para ver si podían capturar ese poblado claro, en ese tiempo que quedaba, cosa que no ocurrió. Ahora, ¿cuál es el juego político de Vladimir Putin? ¿Por qué llega a este cese al fuego si finalmente no tiene intención de cumplirlo, ¿no? Porque es difícil creer que estos avances prorrusos no se dan sin su consentimiento. Es difícil saberlo. Yo personalmente, bueno, yo confieso que pequé de ingenuo creyendo que el primer acuerdo de Minsk se iba a cumplir. La razón por la que seguía pensando que había una posibilidad de que se cumplan estos, aunque reitero que no apostaría mi plata a ello, es que Rusia está negociando en el momento de mayor poderío militar, antes, por ejemplo, de que llegue armamento defensivo estadounidense al gobierno ucraniano, y además en un momento en el cual el costo económico de este conflicto ya ha sido prohibitivo para Rusia y solo empeoraría si continúa el conflicto. Ya ha salido Entonces, que era un buen momento para llegar a un acuerdo. El problema es que el acuerdo, el Minsk II, por así decirlo,
es muy vago y hay una cosa que es evidente que Putin quiere y que no está explícitamente en ese acuerdo, y es algo razonable, dicho sea de paso, que Ucrania jamás sea miembro de la OTAN. Eso es algo que Rusia no va a aceptar. Y Rusia no tiene, siguiendo en el tema, no tiene planeado instalar bases militares en América Latina, pero sí puntos de avituallamiento, suministro de alimentos y otros insumos, así como de apoyo técnico, informó el viceministro de Defensa ruso Anatoly Antonov a la agencia Interfax. Estos temas fueron tratados durante la visita del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, a Venezuela, que según Antonov no tuvo carácter extraordinario, sino que estaba programada previamente y tampoco se realizaron por las sanciones de Europa y Estados Unidos. El viceministro de Defensa también indicó que los vínculos entre Moscú y América Latina tienen el propósito de fortalecer la seguridad regional y las Fuerzas Armadas de los países del continente. Y Turquía ha exhortado a sus ciudadanos en Yemen a abandonar ese país. Además, ha anunciado el cierre de su embajada en Sanaa. En tanto, Naciones Unidas ha hecho un llamado a la milicia huití a retirarse de las instituciones gubernamentales. En una reunión extraordinaria de emergencia, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución en la que exige a los rebeldes hutíes ceder el poder inmediatamente y sin condiciones a las autoridades legítimamente elegidas. La resolución, copatrocinada por 10 países de los 15 que integran el Consejo, entre ellos Estados Unidos, exigió, entre otras cosas, que los chiitas abandonen los edificios gubernamentales, participen de la mesa de diálogo que encabeza la ONU y liberen del arresto domiciliario al presidente Abdurrahman Mansur y a otros dirigentes. El documento deja abierta la posibilidad de aplicar medidas adicionales como sanciones, aunque no se suscribe bajo los lineamientos del capítulo 7 de la Carta de la ONU a fin de hacer uso de la fuerza, pese a que el Consejo de Cooperación del Golfo así lo había solicitado. A la crisis política en el país se suma el creciente número de ataques perpetrados por ramas vinculadas a grupos terroristas como Al-Qaeda, situación que ha obligado a Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, la Unión Europea, Italia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes a cerrar sus embajadas. A esta lista se suma ahora Turquía, que ha instado a sus ciudadanos a abandonar el país árabe en conflicto. Desde la Ankara se ha informado que no hay más actividades de la legación de Estambul en Sanaa. Quien le siguió los pasos fue Japón, que ordenó el fin de semana a su personal diplomático abandonar el país y trasladarse a Qatar, desde donde podrán seguir efectuando algunas tareas vinculadas al sector. Como se recuerda, el pasado 6 de febrero los rebeldes tomaron el control del país al disolver el Parlamento y anunciar la formación de un Consejo Presidencial transitorio. El abrupto ingreso de los hutíes ha generado desde entonces movilizaciones en todo el país y enfrentamientos. La madrugada de este lunes, 2 miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía y 2 integrantes de los Comités de Defensa Popular perdieron la vida en el distrito de Andén. Según informa la agencia AFP, los paramilitares acusaron a las fuerzas especiales de seguridad encargados de la vigilancia de edificios públicos de haber permitido el ingreso de combatientes hutíes con el objetivo de atacar a los aliados del presidente Abdurrahman Mansur. El gobierno de Corea del Norte, liderado por Kim Jong-un, realizó actos conmemorativos por el cumpleaños número 73 del desaparecido líder Kim Jong-il. La medianoche de lunes, con el lanzamiento de fuegos artificiales en Pyongyang con motivo de la celebración por el cumpleaños de su padre, Kim Jong-un presentó sus respetos y depositó una ofrenda floral ante el cuerpo embalsamado de su antecesor que reposa en el Palacio del Sol de Kumsan en la capital norcoreana. Según la agencia estatal KCNA, como parte de las actividades oficiales, Kim ordenó ascender alrededor de 27 altos cargos militares, un coronel general, 7 tenientes generales y 19 comandantes generales, uno de los estados más herméticos y misteriosos que pueden haber en el mundo hoy, ¿no? Bueno, nos despedimos, Farid, esta vez con música egipcia del cantante que es un ídolo en ese país, Hussein Al-Hasmi. Buenas noches, gracias por acompañarnos. فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة